análisis del Acta de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos es fundamental para comprender la ausencia de una enmienda que garantice explícitamente el derecho a la salud o a la atención médica. La Declaración de Independencia, adoptada en 1776, establece principios filosóficos y derechos inalienables como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Sin embargo, estos derechos no se tradujeron directamente en garantías específicas dentro de la Constitución. La Constitución, adoptada en 1787, se centró en la estructura del gobierno y la distribución de poderes, dejando de lado la inclusión de derechos individuales específicos, aunque la Carta de Derechos, ratificada en 1791, añadió protecciones fundamentales, no incluyó el derecho a la salud. Esta omisión refleja las prioridades y contextos históricos de la época, donde la atención médica no se consideraba una responsabilidad gubernamental. Breve análisis de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Análisis integral de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Primero, fundamento filosófico. La Declaración de Independencia se basa en una sólida fundamentación filosófica, influenciada por las ideas de la Ilustración. En particular, las teorías de John Locke sobre los derechos naturales se reflejan en la declaración de que todos los hombres son creados iguales, lo que cuestiona el sistema monárquico británico basado en privilegios hereditarios. Además, la Declaración establece los derechos inalienables de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estos derechos se desarrollan como fundamentales para la dignidad humana y se rechazan las restricciones impuestas por el sistema colonial británico. La vida se concibe no solo como existencia física, sino como derecho a una vida digna y plena. La libertad se entiende como un derecho natural que ningún gobierno puede arrebatar, y se destaca la importancia de la libertad de culto y la búsqueda de la felicidad. La Declaración también pone en práctica la teoría del contrato social, según la cual el gobierno debe ser visto como un protector de derechos y no como una fuente de ellos. Se rechaza la idea del derecho divino de los reyes y se establece el consentimiento popular como base de autoridad. Esto se refleja en la elección de asambleas coloniales en lugar de gobernadores impuestos. Segundo, lista de agravios. La declaración enumera detalladamente las violaciones cometidas por el gobierno británico contra los derechos de las colonias. Estas violaciones incluyen la injusticia en la justicia, la imposición de impuestos sin representación colonial, la ley de acuartelamiento que obligaba a mantener tropas británicas, la monopolización del comercio en beneficio británico y la disolución de asambleas coloniales que protestaban. Además, la declaración documenta los intentos de reconciliación, incluyendo la petición de la rama de olivo de 1775, las cartas al Parlamento y las apelaciones públicas, todos los cuales fueron ignorados o rechazados por el gobierno británico. Tercero, declaración formal. La Declaración de Independencia establece los aspectos prácticos de la independencia, incluyendo la ruptura política con la autoridad del Parlamento sobre asuntos coloniales, la soberanía para establecer relaciones internacionales propias y el compromiso colectivo de los firmantes, quienes arriesgaron todo por la causa de la independencia. Las consecuencias inmediatas de la Declaración de Independencia fueron la transformación de las colonias en estados soberanos, el establecimiento de un nuevo modelo de gobierno representativo y la creación de un precedente para futuros movimientos independentistas. En conclusión, la Declaración de Independencia no solo declaró la independencia de las colonias americanas,
sino que estableció principios fundamentales que siguen influyendo en el constitucionalismo moderno y los movimientos democráticos globales. La Constitución norteamericana. La Constitución de los Estados Unidos es el documento fundamental que establece la estructura del gobierno federal y define los derechos y libertades de los ciudadanos. Esta Constitución fue adoptada el 17 de septiembre de 1787. Estructura federal. La Constitución crea un sistema de gobierno federal que distribuye el poder entre el gobierno nacional y los estados. Esto permite que cada estado tenga su propio gobierno y leyes, mientras que el gobierno federal maneja asuntos de interés nacional. Ese bicameralismo. El poder legislativo está compuesto por dos cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado. Esto se estableció para equilibrar la representación de los estados grandes y pequeños. Separación de poderes. La Constitución establece tres ramas del gobierno: el Ejecutivo, presidido por el presidente; el Legislativo, Congreso; y el Judicial, Cortes. Cada rama tiene poderes y responsabilidades distintas, lo que ayuda a prevenir la concentración de poder. Derechos individuales. Aunque la Constitución original no incluía una declaración de derechos, las primeras 10 enmiendas, conocidas como la Carta de Derechos, fueron ratificadas en 1791 para proteger las libertades individuales de los ciudadanos. Proceso de enmienda. La Constitución incluye un proceso para su modificación, lo que permite adaptarla a las necesidades cambiantes de la sociedad. Esto ha permitido la adición de enmiendas a lo largo de los años. Estructura de la Constitución estadounidense. Artículo 1. Establece el poder legislativo, que reside en un Congreso bicameral compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes. Senado, compuesto por 100 senadores, 2 por cada estado, con términos de 6 años. Cámara de Representantes, compuesta por 435 miembros, con el número de representantes determinado por la población del estado, con términos de 2 años. Artículo 2. Establece el poder ejecutivo, que se deposita en un presidente elegido cada 4 años, que puede servir un máximo de 2 términos. Artículo 3. Establece el poder judicial, que se confiere a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales inferiores creados por el Congreso. La Corte Suprema está compuesta por 9 jueces designados de por vida. Artículo 4. Define las obligaciones mutuas entre los estados y el proceso de admisión de nuevos estados a la federación. También establece el deber del gobierno federal de garantizar una forma republicana de gobierno en los estados. Artículo 5. Detalla el proceso de enmienda de la Constitución. Artículo 6. Incluye la cláusula de supremacía, que establece que la Constitución, las leyes federales y los tratados son la ley suprema del país. Artículo 7. Determina el proceso de ratificación constitucional. Las enmiendas a la Constitución pueden ser propuestas por un voto de 2/3 de ambas cámaras del Congreso y deben ser ratificadas por las legislaturas o convenciones ad hoc en 3/4 de los estados. Los derechos individuales en la Constitución. Los derechos individuales no fueron incluidos inicialmente en la Constitución debido a que los federalistas, encabezados por Alexander Hamilton, consideraban esta inclusión innecesaria.
Argumentaban que el enfoque principal durante la Convención Constitucional de 1787 debía ser el establecimiento de un marco gubernamental eficiente. Los delegados se concentraron en crear un sistema de pesos y contrapesos, así como en definir las atribuciones del gobierno, dejando de lado la incorporación de una declaración de derechos. Muchos federalistas sostenían que la Constitución no requería una enumeración de derechos, ya que este documento solo otorgaba poderes al gobierno sin restringir los derechos de los individuos. Según su perspectiva, los derechos no podían ser enumerados exhaustivamente y cualquier derecho no mencionado seguiría estando protegido. En contraste, los antifederalistas temían que un gobierno central fuerte pudiera abusar de su poder. Por ello, exigían garantías explícitas de los derechos individuales. Sin embargo, la falta de consenso sobre la formulación de estos derechos impidió que se incluyeran en el texto original. Esta divergencia de opiniones subrayó la importancia de las futuras enmiendas para asegurar la protección de las libertades personales. Presión popular y ratificación. La ausencia de una declaración de derechos se convirtió en un obstáculo para la ratificación de la Constitución en varios estados. La presión popular y el deseo de proteger las libertades individuales llevaron a que se prometiera la adición de una Carta de Derechos una vez que la Constitución fuera ratificada. Varios estados ratificaron la Constitución solo bajo la promesa de que se añadiría una Carta de Derechos, lo que se cumplió en 1790 y uno con las primeras 10 enmiendas. Las 10 primeras enmiendas, Carta de Derechos, libertad de religión, expresión, prensa, reunión y petición, derecho a poseer armas, prohibición de alojar soldados en hogares privados sin consentimiento, protección contra registros e incautaciones arbitrarias, derechos del acusado en procesos penales, debido proceso, no autoincriminación, derecho a juicio rápido y público, jurado imparcial, confrontar testigos, derecho a juicio conjurado en causas civiles, prohibición de fianzas y castigos excesivos o crueles. Los derechos enumerados no niegan otros retenidos por el pueblo. Poderes no delegados al gobierno federal se reservan a los estados o al pueblo. El derecho a la salud. No existe ninguna enmienda a la Constitución de Estados Unidos que garantice explícitamente el derecho a la salud o a la atención médica. Este es un tema de constante debate en la sociedad estadounidense. A diferencia de otros países que reconocen la salud como un derecho constitucional, en Estados Unidos la atención médica funciona principalmente como un sistema privado con algunos programas gubernamentales específicos como Medicare para personas mayores de 65 años, Medicaid para personas de bajos recursos, CHIP, seguro de salud para niños, Affordable Care Act, Obamacare, una ley, no una enmienda constitucional. Esta ausencia de un derecho constitucional a la salud es una de las razones por las que el sistema de salud estadounidense difiere significativamente de los sistemas universales que existen en otros países desarrollados. Intentos de incluir el derecho a la salud en una enmienda constitucional. Los primeros intentos de incluir el derecho a la salud en la Constitución estadounidense surgieron a mediados del siglo XX, durante la administración del presidente Harry S. Truman. Se propuso un sistema de salud nacional, pero la propuesta fue rechazada debido a la oposición de diversos grupos interesados, incluyendo la Asociación Médica Americana, que argumentaron que esto
conduciría a un control gubernamental excesivo. En la década de 1960, bajo la presidencia de Lyndon B. Johnson, se establecieron programas como Medicare y Medicaid como parte de su agenda de la gran sociedad. Aunque estos programas representaron un gran avance en la provisión de atención médica para segmentos específicos de la población, no se logró establecer un derecho constitucional a la salud. Sin embargo, estos programas sentaron las bases para futuros debates sobre la cobertura universal. El movimiento por los derechos civiles también jugó un papel crucial en la lucha por el derecho a la salud. Líderes como Martin Luther King Jr. argumentaron que la desigualdad en la atención médica era una de las formas más indignantes de discriminación. Sin embargo, a pesar de los avances en los derechos civiles, no se logró una enmienda constitucional para el derecho a la salud. En las últimas décadas ha habido numerosos intentos de legislar y enmendar la Constitución para incluir el derecho a la salud. Uno de los esfuerzos más destacados fue la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, Affordable Care Act, promulgada en 2010 bajo la administración del presidente Barack Obama. Aunque esta ley expandió significativamente el acceso a la atención médica, sigue siendo una ley y no una enmienda constitucional. Los desafíos para incluir el derecho a la salud en la Constitución son numerosos. Entre las principales oposiciones se encuentran argumentos sobre la intervención del gobierno en el sector privado, los costos asociados con la implementación de un sistema universal y las diferencias ideológicas sobre el papel del gobierno en la vida de los ciudadanos. En conclusión, la relación entre el Acta de Independencia, la Constitución de los Estados Unidos y el derecho a la salud ha sido objeto de extensos debates y esfuerzos a lo largo de la historia. A pesar de los múltiples intentos de enmendar la Constitución para incluir un derecho a la salud, los desafíos y las resistencias han sido significativos. Sin embargo, la lucha por una cobertura universal continúa siendo una parte importante del discurso político y social en Estados Unidos. Les agradezco por su atención y los invito a seguir explorando y discutiendo estos temas fundamentales para nuestra sociedad. Próximamente abordaremos nuevos temas de gran relevancia. No se lo pierdan.